Archivos. Un archivo es una secuencia de bits almacenados en la memoria secundaria, como puede ser el disco duro, y son utilizados por las aplicaciones para su funcionamiento. Las diferentes estructuras de datos estudiadas hasta el momento trabajan con la información almacenada en la memoria principal de la computadora. Esta situación en ocasiones resulta tediosa porque después de ejecutar el programa y cerrarlo o apagar el computador, la información almacenada en la memoria principal se pierde. El uso de archivos es una alternativa para guardar la información en la memoria secundaria, disco duro, entre otros. Cuando se quiere trabajar con programas que ocupan mucho espacio en memoria o para mantener la información después de cada ejecución. Para la implementación de archivos en Java, se hace uso de clases definidas por el lenguaje para realizar las operaciones de lectura o escritura sobre el archivo. Lo primero que se debe hacer es importar las diferentes clases que se quieren utilizar para la manipulación de archivos como se muestran en pantalla. Si se quiere escribir o guardar información en el fichero plano, se deben utilizar las siguientes clases. La clase feul proporciona información sobre los archivos y se puede utilizar para comprobar si el archivo especificado ya existe o no ha sido creado. Al constructor de esta clase se le puede pasar como parámetro la ruta o nombre del archivo donde se quiere guardar la información. La clase feul_writer se utiliza para especificar el fichero en el que se quiere escribir, es decir, permite que se escriba información en el archivo. La clase buffer_writer también tiene la función de permitir escribir en el archivo, pero lo hace de una forma más eficiente, permitiendo escribir grandes cantidades de información. Para poder leer la información de un archivo desde una aplicación en Java y visualizar su información, se deben utilizar las siguientes clases. La clase feul_writer permite leer la información de un archivo especificado. Los métodos de esta clase permiten leer caracteres a bajo nivel. La clase buffer_writer permite leer las cadenas de texto almacenadas en el archivo. Puede leer grandes cantidades de información de un archivo y mantenerlas en el buffer, reduciendo el número de veces que se tiene que acceder directamente al archivo. Ahora pondremos en el manejo de archivo. Para esto se propone un ejercicio donde se capturarán datos de tipo cadena correspondientes a los nombres de personas que se quieren guardar en el archivo. Se creará físicamente en el disco duro un fichero plano que guardará los nombres que se vayan agregando al archivo y también se lea línea a línea la información registrada. Para esto empezaremos creando una clase llamada leer_escribir_archivo, donde se declara una variable ruta del archivo de tipo string y archivo de tipo feul, y en el método constructor de la clase se inicia la ruta archivo en vacío y a ruta archivo se le crean su respectivo método modificador y selector. Ahora implementaremos un método que guarde un dato de tipo string en el archivo recibiéndolo como parámetro. Vemos que en la cabecera del método se agrega throws o exception. Es para indicar que este método puede lanzar un exception. Este método manejará excepciones por si pueda ocurrir un error. Se crea un objeto de la clase feul llamado archivo y se pasa como parámetro al constructor de la clase feul. El nombre o ruta del archivo se declara un objeto de la clase buffer_writer llamado escribir. Ahora se pregunta si el archivo existe. Pueden ocurrir dos casos, que exista o que no. Veamos el primero. Si existe el archivo, se agrega el dato después de la última línea. Se crea el objeto de la clase buffer_writer y se pasa a su constructor el objeto de la clase feul. Se escribe el dato pasado como parámetro con el método write y se asigna una nueva línea en el archivo. Y ahora, si el archivo no existe, se crea y se le asigna el primer dato en el archivo. Se crea el objeto de la clase buffer_writer y se pasa a su constructor el objeto de la clase feul. Se escribe el dato pasado como parámetro con el método write y asigna una nueva línea en el archivo. Y al final se cierra el buffer. A continuación se implementará el método para poder leer el archivo línea a línea. Este método también maneja las excepciones. Primero se declara línea de tipo string y ver datos archivos de tipo string, iniciando en vacío, la cual irá almacenando toda la información del archivo.
se crea un objeto de la clase FileRider para pasarlo como parámetro al constructor del objeto que se crea de la clase BufferedRider. Ahora se emplea un ciclo while donde a línea se le asigna la primera línea del archivo y el ciclo while se ejecutará siempre que la línea que se está leyendo no esté vacía, nula. En este ciclo se concatenará a ver datos archivo lo que vaya teniendo la línea que se está leyendo. Como vemos, ver datos está nulo y este se le agregará la forma en cadena de la línea que se leyó, en este caso tenía hola mundo. Al volver a iterar se está leyendo la línea ¿cómo estás? Y a esta se le agregará a ver datos que ya tenía hola mundo, quedando esta con el valor de hola mundo, ¿cómo estás? Cuando no encuentra más líneas que leer, se saldrá del ciclo retornando el valor de ver datos archivo. El código completo de todo lo explicado estará en la guía donde podrán encontrar este y otros recursos más.